Me llamo Julia Ruiz. La mayoría de la gente me conoce como la callada en las reuniones familiares, esa mujer que siempre se queda cerca de los bordes del salón, sonriendo lo justo para no parecer distante, pero nunca lo suficiente como para que la inviten al centro de la conversación. Serví 8 años en el ejército de tierra, dirigí la logística en lugares cuyos nombres la mayoría de la gente ni siquiera sabe pronunciar. Pero aquí, en este salón de bodas de una finca a las afueras de Madrid, lleno de rosas blancas y manteles de lino, solo soy la hermana mayor de Lucía. En el momento en que crucé las puertas de su fiesta de compromiso, la música subió de volumen y las risas rebotaron en las paredes. Llevaba un traje de chaqueta azul marino, de líneas limpias, nada llamativo, no era un uniforme militar, pero lo llevaba con el mismo peso. Entré, escaneé la habitación y crucé la mirada con un hombre de chaqueta entallada, pelo canoso, columna recta y ojos fríos. Era don Arturo Velasco, el padre del novio. Me miró como si fuera una camarera que se hubiera equivocado de turno, sus ojos recorrieron mi cara hasta mis zapatos y volvieron a subir, luego siguió moviéndose, sin un asentimiento, sin una sonrisa, solo con ese tipo de desinterés de la vieja aristocracia que no necesita palabras para herir. No reaccioné, pues ya me han apuntado con palabras peores en desiertos extranjeros con el sol abrasando sobre un convoy que no tenía nada que hacer allí, así que esto, en comparación, era solo un rasguño de papel. Aún así algo dentro de mí se tensó, ese tipo de silencio que no es pacífico, el que dice no vales la atención. Lucía me vio desde el otro lado de la sala y sonrió radiante, saludándome con ese gesto que decía lo feliz que estaba de que yo hubiera aparecido, así que le devolví la sonrisa solo por ella, porque se merecía este día, esta alegría, ya que había pasado por demasiado. Mientras me dirigía hacia la barra, don Arturo me dio la espalda, deliberada y casi teatralmente. Podía sentir el cambio sutil a mi alrededor, la gente inclinándose en sus conversaciones, ajustando sus posturas, todas esas pequeñas señales sociales que dicen más que las palabras, y me quedé allí observando tranquilamente cómo se desarrollaba todo. No era la primera vez que alguien me evaluaba y me encontraba insuficiente, para gente como él, yo era invisible a menos que alguien anunciara mi rango primero, pero aprendí hace mucho tiempo que la fuerza más ruidosa no es la que necesita un escenario. Aquella noche mantuve la postura erguida, tomé un sorbo lento de mi tónica con limón y no dije nada, porque a veces el silencio es estrategia, a veces dejas que la gente te subestime, no porque seas débil, sino porque en el momento en que hablas todo cambia, y cuando llega ese momento, incluso hombres como don Arturo aprenden a prestar atención. Tenía 25 años cuando todo en mi vida se partió en dos. Antes de ese día, mi mundo era predecible a la manera de la vida militar, largas horas, madrugones, polvo en los dientes y una radio que nunca parecía dejar de zumbar. Estaba destinada en la base de Zaragoza por una breve rotación, recuperando el aliento antes del siguiente despliegue, cuando mi oficial al mando me llamó a su despacho con una mirada que me dijo que la noticia iba a golpear más fuerte que cualquier cosa para la que hubiera entrenado. Me dijo que había habido un accidente de coche en la carretera nacional. Mis padres habían fallecido antes de que la ambulancia llegara al lugar. Las palabras se quedaron entre nosotros como un peso que me sacaba el aire de los pulmones. Había escuchado sobre la pérdida antes, se la había comunicado a familias con frases limpias y respetuosas, pero nada me preparó para cómo sonaba cuando era mi turno. Recuerdo salir del edificio y no sentir el suelo bajo mis pies, solo calor, ruido y la repentina comprensión de que la única persona que quedaba en el mundo que me necesitaba tenía 16 años y todavía estaba en primero de bachillerato. Lucía era lista, terca y suave en todas las formas en que yo ya no tenía tiempo de ser, todavía era una niña que pensaba que la vida era algo que se desarrollaba en línea recta. Sabía que tenía que volver a casa. Dejar el ejército no fue una decisión limpia. Una parte de mí sentía que estaba abandonando una misión y a la gente que confiaba en mí, pero otra parte sabía que las órdenes y la estructura no significaban nada si mi hermana no tenía a nadie que cuidara de ella. Solicité la baja por motivos familiares y empaqueté mi petate con la misma memoria muscular rutinaria que tenía en cada despliegue, excepto que esta vez el silencio en la habitación se sentía diferente, se sentía definitivo. Cuando aterricé de vuelta en casa, todo olía familiar y mal al mismo tiempo. La casa estaba tranquila de una manera que hacía temblar mis manos. Lucía estaba sentada en el sofá, acurrucada sobre sí misma, pareciendo más pequeña de lo que recordaba, porque el dolor cambia la forma de las personas, las hace plegarse hacia adentro. Me senté a su lado y ella se apoyó en mí como si intentara desaparecer dentro de mi chaqueta, y ese fue el momento en que entendí algo que nunca dije en voz alta.
Yo era la única familia que le quedaba y ella era la única razón por la que yo todavía tenía algún rumbo. Los días posteriores al funeral se mezclaron, traté de mantener la casa funcionando mientras clasificaba el papeleo y las facturas que no sabía que mis padres tenían, las deudas se sentaban en cada mesa como un invitado no deseado. Vendí el coche, luego las herramientas del garaje, luego cualquier cosa que no pareciera esencial, pero el dolor no impidió que el banco siguiera llamando por la hipoteca. Aprendí muy rápido que la angustia y la supervivencia rara vez dejan espacio la una para la otra. Tuvimos que mudarnos a un pequeño piso de 2 habitaciones en un barrio obrero a las afueras de la ciudad. Lucía se quedó con el dormitorio grande porque necesitaba el espacio más que yo, y yo dormía en un sofá-cama que solo se abría si le dabas 2 patadas. Conseguí un trabajo en un centro logístico durante el día cargando envíos y un segundo trabajo por la noche reponiendo estanterías. Cada mañana le preparaba el almuerzo como solía hacer nuestra madre, dolía recordar, pero dolía más dejar de intentarlo. Había momentos en los que me encontraba mirando al techo preguntándome cómo habría sido mi vida si el teléfono nunca hubiera sonado, echaba de menos la estructura, el propósito, el uniforme que me hacía pararme un poco más derecha. Pero cada vez que sentía el tirón de lo que había perdido, miraba a Lucía haciendo los deberes en la mesa de la cocina, con el pelo cayéndole sobre la cara, y sabía que la elección ya estaba hecha. Algunas misiones no vienen con medallas o saludos, vienen con facturas atrasadas, cenas silenciosas y la promesa de que no dejarás a nadie atrás. Nunca le dije a Lucía lo asustada que estaba, nunca le dije cómo me quedaba despierta algunas noches preguntándome si yo era suficiente, simplemente aparecía día tras día porque el amor no siempre es ruidoso o poético. A veces es un bocadillo preparado a las 5 de la mañana y una sonrisa cansada esperando en la puerta, a veces es un soldado quitándose el uniforme para convertirse en el único hogar de alguien. Hay algo extraño en pasar de las sesiones informativas de mando y las cadenas de suministro a doblar servilletas en una franquicia de restaurantes. La gente piensa que una vez que estás fuera, simplemente sigues adelante. Pero el cambio de la estructura a la supervivencia es brusco y no hay un manual sobre cómo comportarte cuando nadie sabe quién solías ser. Cambié las botas de combate por zapatos antideslizantes y mi placa de identificación ya no decía sargento, solo decía Julia. Trabajaba de día en una nave industrial fuera de la ciudad, cargando cajas que se sentían más pesadas con cada semana que pasaba, y por las noches recogía mesas en un bar de tapas abarrotado donde los universitarios se reían demasiado alto y los encargados pensaban que gritar era un estilo de liderazgo. No contestaba cuando uno de ellos me ladraba delante de los clientes por ser demasiado lenta, simplemente asentía, recogía la bandeja y seguía moviéndome, no porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía un alquiler que pagar y una hermana que alimentar. La mayoría de las noches llegaba a casa pasada la medianoche, Lucía solía estar dormida, con los apuntes todavía esparcidos por la mesa de la cocina y medio sándwich frío junto a sus notas. Le besaba la frente, apagaba las luces y caminaba de puntillas hasta el sofá que hacía de cama. A veces me quedaba despierta con los brazos doloridos del almacén y los oídos zumbando por el ruido de los platos, mirando al techo como si pudiera ofrecer respuestas que nunca encontré. Hubo un momento, solo uno, en el que casi me rompo, fue después de un turno doble, mi jefe me apartó porque un cliente se quejó de que no sonreía lo suficiente. Me quedé allí con mi delantal manchado de grasa, el pelo recogido, y escuché a un hombre con un polo de marca sermonearme sobre la actitud. Quería decirle dónde había estado, lo que había visto, que solía liderar convoys por carreteras llenas de explosivos improvisados, que había sostenido las manos de hombres moribundos, que sabía cómo era la verdadera presión, pero en lugar de eso, simplemente me disculpé y volví a limpiar mesas. Nadie veía la guerra que todavía vivía en mi columna vertebral ni la disciplina en la forma en que doblaba las servilletas perfectamente cada vez. Eso es lo que tiene servir en silencio, te acostumbras a ser ignorada. No necesitaba que supieran quién era, solo necesitaba que Lucía terminara el instituto, que avanzara en la vida, que superara el duelo, esa era la misión ahora. Me enorgullecía de las pequeñas cosas, comprarle zapatos nuevos cuando los viejos se deshacían, arreglar el fregadero con tutoriales de YouTube, presentarme a las reuniones de tutoría con los ojos inyectados en sangre y aliento a café, pero aún así haciendo todas las preguntas correctas. No tenía palabras para lo que estábamos construyendo, pero sabía que era real, era una vida hecha desde cero, sin beneficios, sin medallas, solo coraje y amor silencioso. Cada nómina iba para las facturas y cualquier cosa que Lucía necesitara para seguir soñando. Los folletos de las universidades empezaron a llegar al buzón,
y yo los leía por la noche después de que ella se acostara, trazando las descripciones de los grados con el dedo como si me atreviera a tener esperanza. Nunca había suficiente tiempo, nunca suficiente sueño, pero había un propósito, y eso era algo a lo que podía aferrarme. Nunca le dije a Lucía cuando nos retrasábamos en el alquiler o cuando me saltaba comidas para que ella pudiera repetir, nunca le dije cuántas noches me senté en el baño con la ducha abierta solo para poder llorar sin que ella me oyera. Lo cargué todo, cargué mi mochila como cuando iba de uniforme, bien ajustada, sin espacio para soltarla, porque algunas batallas son silenciosas, algunas se luchan en cocinas y aparcamientos y en pisos que se pagan mes a mes, y algunas victorias se parecen a tu hermana pequeña riendo en el sofá, finalmente en paz por un rato. Lucía empezó a llegar a casa con esa ligereza en la voz que no había escuchado en años, se notaba en la forma en que tarareaba mientras hacía café o se reía de algo en su móvil. No pregunté de inmediato, solo observé y esperé porque había aprendido que la alegría es delicada y a veces demasiadas preguntas hacen que se encoja. Me habló de Pablo una tarde mientras doblábamos la ropa, dijo que estaba en su clase de económicas y que tenía un sentido del humor muy peculiar. Dijo que escuchaba sin interrumpir y siempre le abría la puerta como si fuera algo natural, no una actuación. Pude escuchar algo nuevo en su tono, algo firme. Cuando lo conocí no mostré mis nervios, me había enfrentado a hombres más intimidantes que un estudiante universitario de último curso con buena postura y ojos amables. Pero aún así presté mucha atención, su apretón de manos, su contacto visual, como miraba a Lucía cuando ella no estaba hablando. Pasó esas pruebas sin siquiera saber que existían. Lo que me ganó fue cuando se quedó después de cenar para ayudar a fregar los platos, no preguntó, simplemente cogió un trapo y empezó a secar. Vi la forma en que Lucía se apoyaba en él mientras trabajaban, y por un momento me permití creer que ella podría haber encontrado algo real, que tal vez todas las cosas a las que sobrevivimos la habían llevado a este tipo de tranquilidad. Luego vino la mención de su padre. Fue breve, un comentario pasajero sobre cómo su padre dirigía una constructora que había estado en la familia durante décadas. Pablo lo dijo como si no importara, pero capté el parpadeo en su expresión, orgullo mezclado con algo más tenso, tal vez obligación, tal vez advertencia. Guardé eso, no presioné. Más tarde esa noche le pregunté a Lucía si había conocido a sus padres, dijo que no todavía, pero que sucedería pronto. Asentí y cambié de tema, pero mi instinto me dijo que me mantuviera alerta. Había algo en el tono cuidadoso de Pablo cuando dijo que su padre era tradicional, algo que me recordaba a puertas cerradas y miradas medidas, algo que olía a problemas. La primera vez que conocí a don Arturo fue en una cena familiar la semana antes de la fiesta de compromiso. El restaurante era exclusivo, de esos en el barrio de Salamanca donde los camareros se movían como sombras y las paredes amortiguaban cada sonido. Llegué puntual con un vestido negro sencillo y zapatos planos, nada llamativo pero limpio, intencional. Él se puso de pie cuando me acerqué a la mesa, alto y compuesto en una chaqueta gris marengo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su apretón de manos fue seco y breve, como si no pudiera decidir si yo valía el agarre completo. Sus ojos no se quedaron en los míos mucho tiempo, se deslizaron sobre mis hombros, bajaron a mis zapatos y luego volvieron a su vino. Cuando preguntó qué hacía, mantuve mi respuesta simple: logística, coordinación de proyectos, algunos trabajos de consultoría, todo cierto en partes, simplemente no el todo. Asintió como si ya hubiera decidido que yo era una de esas personas que sobreviven a duras penas y quieren crédito por aparecer, y su interés terminó ahí. Pablo intentó dirigir la conversación hacia los logros universitarios de Lucía, y don Arturo sonrió por primera vez, lleno de un orgullo que aún así se sentía selectivo. Escuchaba más a su nota media que a cualquier cosa que yo hubiera dicho. No presioné, había estado en habitaciones como esta antes, habitaciones donde tu valor se calcula antes de que te sientes. Llegó la comida, la conversación cambió y me desvanecí cortésmente en el ritmo de todo aquello. Pero bajo la mesa mantuve ambos pies plantados, mi columna recta, mis ojos abiertos, porque había visto esa mirada antes, la que dice ya sé quién eres y no vale la pena aprender más, y las personas que llevan esa mirada nunca ven venir la caída. Podría haberle dicho que una vez dirigí la logística de una unidad de combate en Kandahar, que coordiné cadenas de suministro con márgenes más ajustados que cualquier informe trimestral corporativo que él haya firmado jamás. Podría haberle contado sobre la noche en que perdimos contacto por radio con un convoy y mantuve la línea mientras cada célula de mi cuerpo gritaba, que he tomado decisiones con vidas dependiendo de ellas.
Decisiones que todavía llevo en las horas tranquilas antes del amanecer. Pero no lo hice, dejé que pensara que yo era alguien pequeña, dejé que creyera la historia que sus ojos escribieron para mí. Ese fue el poder que aprendí en el uniforme: no tienes que alardear para ser fuerte, a veces el silencio tiene más peso que 1000 currículums. Esa cena no era el momento adecuado y yo no estaba allí para impresionarlo, estaba allí por Lucía, por su paz, por su futuro, y sabía que si jugaba a largo plazo, la verdad hablaría más alto que cualquier cosa que pudiera forzar en una sola noche. Él no sabía que la mujer sentada frente a él una vez informó a oficiales superiores sobre riesgos de misión, no sabía que me habían ofrecido puestos en empresas con siglas más largas que el nombre de su compañía. Solo vio a una mujer con un vestido sencillo sin nada llamativo que ofrecer, y eso estaba bien porque he aprendido lo rápido que personas como él pierden el equilibrio cuando el suelo se mueve bajo ellos. Y lo que pasa con ocultar quién eres es que no siempre es ocultamiento, a veces es control. Deja que te subestimen, deja que pongan el listón bajo, solo hace que la revelación sea mucho más clara cuando se den cuenta de que nunca estuvieron mirando en la dirección correcta. Se suponía que no debía hablar, no había mención de mi nombre en el programa, ni tarjeta pequeña en el atril esperando con un brindis impreso. Había planeado sonreír durante la ceremonia, abrazar fuerte a Lucía y dejar que la noche pasara mientras otros chocaban copas y bailaban en círculos. Pero en algún lugar entre la última ronda de la cena y la tarta, una coordinadora me tocó el hombro, lo dijo suavemente como si casi esperara que me negara: usted es la siguiente, solo unas palabras para la novia. Lucía debió haberlo pedido. Ese solo pensamiento fue suficiente para hacerme levantar. Mientras caminaba hacia el frente de la sala, no ensayé nada, no tenía que hacerlo, algunas historias viven justo debajo de la piel, siempre listas para cuando las necesitas. Ajusté el micrófono, me aclaré la garganta y miré a través de la sala llena de lino y encaje y gente que realmente no me conocía. Me presenté como la hermana de la novia, luego hice una pausa, dejando que el silencio se asentara antes de añadir que no siempre había sido solo su hermana. Después de que nuestros padres murieran, me convertí en su chofer al instituto, su contacto de emergencia, su profesora particular nocturna y, en algunos días, su única constante. Les hablé del pequeño piso al que nos mudamos, del sofá en el que dormí durante 3 años, de los trabajos precarios que mantenían la comida en nuestra mesa y evitaban que nos cortaran la luz. No dije nada de eso con amargura, lo dije porque era la verdad, porque el amor real, a veces se parece al agotamiento y a los recibos del alquiler. Lucía me estaba mirando entonces, ya secándose los ojos, y le sonreí. Le recordé a la sala que ella nunca me hizo sentir que yo no fuera suficiente, incluso cuando estaba estirada al límite, incluso cuando olvidaba cumpleaños o llegaba tarde a recogerla, ella me perdonaba antes de que pudiera pedirlo. Entonces dije algo que hizo que algunas cabezas se inclinaran, mencioné que antes de todo eso, había estado sirviendo en el ejército 8 años. No me detuve en ello, solo dejé que la frase se quedara allí un momento. Algunas personas se movieron en sus asientos. Don Arturo levantó la vista, su expresión cambió solo ligeramente, pero lo noté. Dije que había llevado un uniforme con orgullo, pero que cuando llegó el momento, me alejé de él, no porque estuviera cansada de servir, sino porque me quedaba una persona en el mundo que me necesitaba más que cualquier misión, y la elegí a ella. La sala estaba en silencio, no por incomodidad, sino porque estaban escuchando, realmente escuchando. Terminé diciendo que Lucía se había convertido en el tipo de mujer que ilumina una habitación no con atención sino con gracia, que Pablo tenía suerte de tenerla, y que yo confiaba en él porque ella confiaba en él, y la confianza para mí lo significa todo. Di un paso atrás entonces. Sin aplausos todavía, solo quietud, ese tipo de quietud que solo ocurre cuando la gente está tratando de recalibrar lo que creían saber. No necesitaba que lloraran o vitorearan, solo necesitaba que Lucía supiera lo que significaba para mí, y por primera vez esa noche, creo que todos finalmente me vieron, no solo a la mujer en el rincón, sino a la razón por la que Lucía estaba aquí, radiante, segura y completa. Él me encontró cerca de la parte trasera del salón de recepción, donde las luces eran más tenues y la música no había vuelto a subir. Sus pasos eran más lentos que antes, como si el discurso hubiera quitado algo de peso a su paso pero lo hubiera añadido a sus pensamientos. Me giré cuando se acercó, no sorprendida, pero tampoco totalmente acogedora. Me ofreció su mano más firme esta vez, y su voz llevaba una suavidad que no había escuchado antes. Dijo que no lo sabía, dijo que no se había dado cuenta.
Sus ojos buscaban los míos, como si estuviera buscando la versión de mí que se perdió la primera vez. No me inmuté ni llené el silencio por él. Le dije que no era culpa suya, que la mayoría de la gente no ve lo que no está entrenada para buscar, que nunca necesité un foco o una presentación para probar mi lugar en la sala. No lo dije con brusquedad, solo con una verdad tranquila. Dejé que se asentara allí porque la dignidad no necesita levantar la voz para ser escuchada. Él asintió más lento que antes y me agradeció por lo que había hecho por Lucía, por mi servicio, por aparecer cuando nadie más podía. Lo acepté sin orgullo ni desdén, solo con una comprensión tranquila de que a veces la disculpa no está en las palabras, sino en el cambio que finalmente ocurre detrás de los ojos de alguien. Antes de irse, preguntó si podíamos hablar más en otro momento. Dije, tal vez. Lo decía en serio, pero no tenía prisa. Ya me había ganado cada gramo de respeto que necesitaba de Lucía, de mí misma, de la vida que elegí construir. Su reconocimiento no cambiaba quién era yo, solo confirmaba lo que ya sabía. Algunas personas necesitan títulos para dar respeto, yo nunca los necesité. Lucía estaba girando en el centro de la pista de baile, su vestido atrapando la luz con cada vuelta, su risa flotaba sobre la música, fácil y llena, el tipo de alegría que solo llega cuando el peso que has estado cargando finalmente se levanta. Me quedé lo suficientemente atrás para mirar sin interrumpir, con las manos envueltas alrededor de un vaso de refresco, el corazón estable de una manera que no lo había estado en años. La sala brillaba, llena de caras que apenas conocía, pero nada de eso importaba. Vi la forma en que Pablo la miraba como si ella fuera todo su futuro, y vi en ella a la niña a la que una vez arropé en noches de tormenta, ahora bailando como si nada se hubiera roto nunca. Esa era la victoria, no el discurso, no el cambio en los ojos de don Arturo, era este momento, Lucía a salvo, Lucía amada, Lucía libre. Pensé en todas las noches que había contado las propinas, doblado la ropa, remendado sus zapatillas cansadas porque no podíamos permitirnos unas nuevas, las mañanas que hice café antes del amanecer, las horas que pasé escribiendo currículums que nunca envié, simplemente tratando de encontrar nuestro siguiente paso. Nada de eso aparecía en las fotos de la boda, y nada de eso necesitaba hacerlo. El verdadero éxito no necesita titulares, vive en los resultados silenciosos, una sonrisa que no estaba allí antes, una vida que sigue avanzando porque alguien detrás de escena se negó a rendirse. Mirando a Lucía esta noche me di cuenta de que no necesitaba que nadie dijera gracias, esto era el gracias. Y mientras estaba allí de pie me permití sentir algo raro y completo, no orgullo, no alivio, solo paz. El tipo de paz que llega cuando sabes que hiciste tu parte y fue suficiente, porque al final del día, la plenitud no se mide por quien te aplaude.